Hola, mi nombre es Diana Torres. Y mi nombre es Kim Viera. Hoy vamos a hablar sobre un concepto fundamental en dinámica, como ser los sistemas con grado de libertad sin amortiguación. Un sistema con grado de libertad es uno de los modelos más básicos que usamos para estudiar el movimiento de estructuras. En esencia, representa un sistema que puede moverse en una sola dirección o modo y es un punto de partida crucial para entender comportamientos más complejos en ingeniería civil. Estudiar este tipo de sistemas sin amortiguación nos permite analizar el movimiento armónico simple, que es una oscilación ideal que nos da información valiosa sobre la frecuencia natural de una estructura y cómo ésta puede responder a excitaciones externas. A continuación, exploraremos la ecuación que describe este movimiento, además de sus parámetros y la relación o relevancia que tiene esto con la ingeniería civil, además de mencionar un ejemplo cotidiano en nuestra área y mencionar un ejercicio propuesto. Pero para esto hay que definir qué es el movimiento armónico simple. Este es un movimiento oscilatorio que se caracteriza por ser repetitivo y periódico. Es un tipo bastante especial de movimiento, ya que existe una fuerza restauradora sobre el objeto en movimiento y es directamente proporcional a la magnitud del desplazamiento del objeto y actúa hacia su posición de equilibrio. El resultado de esto es una oscilación que continúa indefinidamente, salvo que sea algún tipo de fuerza que le disipe la energía. Seguidamente, las características que tiene este movimiento. Para empezar, se producen por fuerzas restauradoras, además de que no actúan fuerzas disipadoras de energía mecánica, es decir, que el sistema continúa oscilando. En los extremos, la aceleración es máxima, mientras que la velocidad es cero. Además de la aceleración, se puede decir que es variable, es decir, que en cada punto ya no es la misma. En cada punto es proporcional a la fuerza elástica y esta varía según su desplazamiento, por esto es que es variable. En función del tiempo, la posición, la velocidad y la aceleración se representan por funciones sinusoidales. En el punto de equilibrio, la velocidad es máxima, mientras que la aceleración es cero. Seguidamente, hay que explicar un poco de la dinámica de este movimiento. Sabemos que este es un concepto clave para entender fenómenos naturales y artificiales. De acuerdo a esto, hay dos ejemplos generales que describen el movimiento armónico simple, el sistema masa-resorte y el péndulo simple. Para empezar, el sistema masa-resorte es un sistema que es una combinación de una masa y un resorte que genera un movimiento armónico simple. Es un sistema conservativo, es decir, que la energía interna del sistema no cambia, permanece constante. Es el caso más común de la fuerza que experimenta una partícula de masa atada a un resorte, donde dicha fuerza se define por la ley de Hooke, que dice que la fuerza es igual a la rigidez del resorte por el desplazamiento, donde hay un signo negativo en la ecuación, y esto se debe a que la fuerza restauradora tiene sentido contrario al desplazamiento, es decir, que la fuerza se opone o se resiste a la deformación. Seguidamente tenemos el péndulo simple. Un péndulo simple es una masa M suspendida verticalmente mediante una cuerda o un hilo inextendible de masa despreciable y longitud L. Cuando el péndulo se encuentra en reposo, en vertical, permanece en equilibrio, ya que la fuerza del peso es contrarrestada por la tensión de la cuerda. Cuando se separa de la posición de equilibrio, la tensión contrarresta solo a la componente normal del peso, siendo la tangencial el peso la fuerza resultante. Esta fuerza es la responsable de que aparezca una aceleración. Es por esto que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y de esto se devuelve al péndulo a su posición de equilibrio, lo que nos lleva a la ecuación de que la fuerza es igual al negativo de la masa por la gravedad por seno del ángulo. Cabe mencionar que la aproximación de este péndulo es para ángulos pequeños, o sea que el seno del ángulo es aproximadamente el ángulo, por lo que el movimiento se aproxima a un movimiento armónico simple. Los parámetros del movimiento armónico simple. Para empezar, tenemos la amplitud. Esta se puede definir como la máxima elongación, es decir, la magnitud máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio, es decir, un valor máximo de X y siempre es positivo. El rango de esto es 2 veces la amplitud. Las unidades siempre en sistema internacional son los metros. Tenemos dos fórmulas, para masa resorte y para péndulo simple. Sabemos que la amplitud es igual a la raíz de la posición inicial al cuadrado menos la velocidad inicial sobre la frecuencia al cuadrado. Y para el péndulo simple tenemos la amplitud máxima, que es igual a la longitud de la cuerda o del hilo por el ángulo de oscilación. Seguidamente tenemos la frecuencia angular. Esta representa la rapidez de cambio de una cantidad angular y se mide en radianes, por lo que sus unidades serían radianes sobre segundos. Para empezar, tenemos unas fórmulas que se relacionan con el periodo y la frecuencia, sabiendo que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo
y es igual a 2pi por la frecuencia. Y en cuanto a masa resorte, tenemos que la frecuencia angular es igual a la raíz de la rigidez del resorte sobre la masa. Y para el péndulo simple es igual a la raíz de la gravedad sobre la longitud del hilo o de la cuerda. En esencia, indica la velocidad de cambio del ángulo con un tiempo determinado. Luego, el periodo. El periodo es el tiempo empleado en completar una oscilación completa. Se mide en segundos y es unidad de tiempo necesaria para que el objeto en movimiento regrese a su posición inicial y repita su trayectoria. Es decir, que es una medida clave para entender las oscilaciones y entender cuánto tiempo tarda un sistema en realizar una oscilación completa. De igual forma, tenemos las fórmulas que se relacionan con las frecuencias. Para empezar, el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Y esto indica que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. De igual forma, tenemos las fórmulas de masa resorte y péndulo simple. En caso de masa resorte, el periodo es igual a 2pi sobre la raíz de la masa sobre la rigidez. Y en caso del péndulo simple, es igual a 2pi por la raíz de la longitud entre la gravedad. Luego tenemos lo que es la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Esta se mide en ciclo por segundo generalmente y es una medida clave en el estudio de las oscilaciones, ya que permite entender cuántas oscilaciones completas ocurren en un segundo o en una unidad de tiempo. Tenemos las fórmulas, las que habíamos mencionado anteriormente, pero inversas, porque la frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales. Luego, para la masa y el masa resorte, tenemos que la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de la rigidez del resorte sobre la masa. Y para el péndulo simple es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de la gravedad por la longitud. Por último, la fase inicial o ángulo de desfase. Es un parámetro que especifica la posición inicial de un oscilador en un ciclo de movimiento en el instante donde el tiempo es igual a 0. Este se mide en radianes y es un parámetro importante que determina el punto de partida del movimiento en relación con el origen del tiempo. Tenemos la fórmula que, de acuerdo a triángulos, es igual a la tangente inversa de la posición inicial sobre la velocidad inicial sobre la frecuencia angular. Determina el punto de partida del movimiento en relación con el origen del tiempo. Seguidamente, la ecuación del movimiento armónico simple. Esta tiene su origen en una ecuación diferencial. Para empezar, se considera la segunda ley de Newton y la ley de Hooke, donde dice que la fuerza es igual al negativo de la constante de rigidez por el desplazamiento y esto es igual a la masa por la aceleración. De acuerdo a esto y según la definición de la aceleración, podemos decir que la constante de rigidez por el desplazamiento es igual a la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y finalmente se obtiene la ecuación diferencial general del movimiento armónico simple, que dice que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más la frecuencia angular al cuadrado por el desplazamiento es igual a 0. Y la solución de esta ecuación es la que conocemos como la ecuación de posición del movimiento armónico simple, que dice que la posición con respecto al tiempo es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia por el tiempo más el ángulo de desfase. Entonces podemos observar en esta gráfica que esta es la gráfica sinusoidal de la posición con respecto al tiempo. Y sabemos que X es la posición en función del tiempo, A es la amplitud, W es la frecuencia angular, T es el tiempo y el ángulo phi es el ángulo de desfase o fase inicial. De esta y de acuerdo a parámetros de derivación se da lo que es la velocidad y la aceleración. Como podemos observar, la fórmula de la velocidad en función del tiempo es igual al negativo de la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la misma. La frecuencia angular por el tiempo por el ángulo de desfase. Y en cuanto a péndulo simple, tenemos la definición de la velocidad máxima, que es la amplitud por la frecuencia angular. De igual manera, tenemos la aceleración. La aceleración en función del tiempo es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Y en caso de péndulos, tenemos que la aceleración máxima es igual a la amplitud por el cuadrado de la frecuencia angular. Seguidamente pasamos a lo que es la relevancia del movimiento armónico simple en la ingeniería civil. Este es un movimiento altamente relevante en la ingeniería civil por varias razones, específicamente en el diseño y análisis de estructuras que deben soportar fuerzas dinámicas. Para empezar, tenemos el diseño de estructuras resistentes a terremotos. Las estructuras deben ser diseñadas para resistir vibraciones inducidas por sismos. El comportamiento dinámico de estas estructuras se analiza utilizando los principios del MAS para predecir cómo responderán a las fuerzas sísmicas. Seguidamente tenemos los puentes y viaductos. Los puentes y viaductos están sujetos a cargas dinámicas debido al tráfico, viento y sismos.
El diseño de esto se debe considerar las respuestas oscilatorias para asegurar que las vibraciones no generen ningún tipo de frecuencia o resonancia que pueda causar algún tipo de daño estructural. El movimiento armónico simple ayuda a determinar la frecuencia natural de los puentes y a diseñar los sistemas de amortiguamiento para reducir las vibraciones. Luego están los edificios altos y rascacielos. Los edificios altos y rascacielos son susceptibles a las fuerzas del viento y a los movimientos sísmicos. El análisis del movimiento armónico simple permite a los ingenieros entender cómo las estructuras responden a estas fuerzas y se diseñan medidas de control de vibraciones, como amortiguadores de masa sintonizada para minimizar lo que son los desplazamientos. Y por último, tenemos la dinámica de suelos y cimentaciones. La interacción entre las estructuras y el suelo durante eventos sísmicos se estudia utilizando principios de este movimiento para entender cómo las ondas sísmicas afectan al suelo y afectan a la cimentación y su estabilidad. Esto es esencial para el diseño de cimentaciones adecuadas que puedan soportar el peso de las cargas dinámicas y prevenir algún tipo de fallo que pueda haber en el suelo. Por último, de mi parte, tenemos los ejemplos en la ingeniería civil. Para empezar, están los edificios. Los edificios, para contrarrestar fuertes vientos o posibles movimientos sísmicos, se utiliza el estudio del principio del movimiento armónico simple. Un ejemplo claro que tiene un péndulo es el edificio Taipei 101, que está en Taiwán. Es un ejemplo destacado de cómo se aplica el concepto del movimiento armónico simple para mitigar las oscilaciones y garantizar la estabilidad estructural de condiciones de vientos y sismos. La relación que se da entre este edificio y el movimiento armónico simple se manifiesta principalmente en este sistema de amortiguación. Este péndulo es el sistema de amortiguación masiva que se utiliza y consta de una esfera de acero de 160 toneladas, suspendidas entre los pisos 87 y 91. Este es un dispositivo que está diseñado para contrarrestar oscilaciones de edificios causadas por el viento y terremotos. El sistema de amortiguación masiva opera bajo el movimiento armónico simple. Cuando este edificio oscila debido a algún tipo de fuerza externa, como un viento o un sismo, la esfera se mueve en la dirección opuesta, lo que reduce la amplitud de las vibraciones y de la oscilación, disipando la energía y estableciendo la estructura. Seguidamente están los puentes. Los puentes colgantes es necesario para contrarrestar las fuerzas del viento y movimientos telúricos. Debido a su diseño, los puentes colgantes son más flexibles que otro tipo de puentes, los que les cuesta adaptarse, o es más fácil, más bien adaptarse a diversas cargas y fuerzas. Esta flexibilidad también significa que pueden oscilar con mayor facilidad bajo ciertas condiciones, lo que hace que el movimiento armónico simple sea vital para asegurar la estabilidad y seguridad de las estructuras. Por último, están los estudios de suelos. Se estudian los suelos para saber dónde existen movimientos sísmicos. El estudio de suelo y el análisis de movimiento armónico simple están estrechamente relacionados, especialmente en el campo de la ingeniería geotécnica y sísmica, ya que se utiliza para comprender cómo los suelos responden a fuerzas dinámicas y es crucial para el diseño y la construcción de cimientos y estructuras seguras. Seguidamente, vamos a demostrar un ejemplo cotidiano del movimiento armónico simple, además del ejercicio que se propuso con esta misma maqueta que nosotros desarrollamos. Bueno, el péndulo simple que hemos estado estudiando con mi compañera es un ejemplo de movimiento armónico simple y tiene muchas aplicaciones prácticas muy interesantes en la ingeniería civil. Una de las más notables es el diseño y funcionamiento de la máquina demoledora de bola, también conocida como una grúa demoledora. La máquina demoledora de bola opera bajo principios muy similares a los de un péndulo simple. En su forma más básica, un péndulo simple consiste en una masa suspendida de un punto fijo que oscila bajo la influencia de la gravedad. Del mismo modo, en una máquina demoledora, una bola pesada está suspendida de una grúa y se utiliza el movimiento oscilatorio de esta bola para golpear y derribar estructuras. Cuando el operador de la grúa eleva la bola y la suelta, esta comienza a oscilar en un arco, acumulando energía cinética a medida que se mueve hacia el punto más bajo de su trayectoria. Esta energía cinética es la que se utiliza para impactar y demoler estructuras. Aquí, la longitud del cable y la masa de la bola son factores críticos que determinan la velocidad y la fuerza del impacto, similar a cómo la longitud del péndulo y la masa influyen en la frecuencia y amplitud del movimiento en un péndulo simple. Como podemos observar en la imagen, este es el diagrama de cuerpo libre de nuestro modelo de péndulo simple, donde su masa está en las coordenadas 0, 0 del eje X y Y.
Esta posición de equilibrio en el péndulo es la posición en la que la masa del péndulo, generalmente una bola o un peso, en nuestro caso es una bola, se encuentra en su punto más bajo, directamente vertical debajo del punto de suspensión. En esta posición, el péndulo no experimenta ninguna fuerza restauradora y por lo tanto, si no se le aplica ninguna fuerza externa, el péndulo no se va a mover. Esta posición es significativa porque cuando el péndulo se desvía de esta posición de equilibrio, una fuerza restauradora debido a la gravedad actúa para devolverlo a dicha posición. Este movimiento de oscilación alrededor de la posición de equilibrio es lo que caracteriza el movimiento armónico simple en un péndulo. Como podemos observar, la componente tangencial de la fuerza gravitacional es la responsable de la oscilación. Y la componente tangencial, que es el peso, masa por gravedad, por el seno del ángulo que vamos a estar desplazando, es la que va a actuar como una fuerza restauradora para devolver nuestra masa a nuestra posición de equilibrio. En el diagrama de cuerpo libre de la posición podemos observar nuestra fuerza del peso, que es la fuerza del peso de nuestra bola que está actuando en dirección hacia abajo, y una fuerza de tensión que está actuando hacia arriba. En esta segunda imagen ya nuestro sistema no está en equilibrio y le aplicamos una posición inicial de 10 centímetros, o sea, lo desplazamos 10 centímetros para que empezara a oscilar. Aquí, una vez desplazado de su posición de equilibrio y soltado, el péndulo va a comenzar a oscilar de un lado a otro bajo la influencia de la gravedad. Estas oscilaciones, cabe recalcar que son periódicas, lo que va a significar que se repetirán en intervalos de tiempo iguales. La masa de nuestra bola va a describir un arco de circunferencia en su movimiento, moviéndose hacia adelante y hacia atrás a través de su posición de equilibrio. Ahora, para hacer una amplificación más detallada y poder explicar estos componentes de nuestro diagrama, pero ya no en equilibrio, sino que en movimiento de nuestra masa, primero tenemos nuestro punto de pivote, que nuestro punto de pivote va a estar en nuestro brazo de nuestra máquina demoledora. Luego vamos a representar nuestro eje Y y nuestro eje X, teniendo en cuenta que nuestra masa, nuestra bola, no se va a mover de una forma horizontal en el eje X, sino que va a crear un arco donde se va a estar desplazando. También vamos, cuando empieza a desplazarse, tiene un ángulo teta y este sería nuestra longitud de nuestro hilo de masa despreciable, que va a tener una longitud L. Ahora, para conocer los datos de nuestro problema propuesto, tenemos una masa de 0.07 kilogramos, una longitud de nuestro hilo con masa despreciable de 30 centímetros, una gravedad teórica de 981 centímetros sobre segundo cuadrado y lo desplazamos a un ángulo de pequeñas oscilaciones de 20 grados. Sabiendo esto, vamos a calcular nuestro desplazamiento angular en este caso, que como dijimos, le dimos un desplazamiento lineal de 10 centímetros y vamos a hacerlo a través de la fórmula de un arco para un círculo para comprobar que sí son 10 centímetros. Primero sacamos ese triángulo que se nos está formando con el arco abajo, donde se le denomina S, y sabemos que tenemos nuestro ángulo y nuestro radio. Y por fórmula matemática sabemos que ese desplazamiento sería R por teta. Este ángulo de 20 grados lo vamos a convertir a radianes y multiplicando nuestros 20 grados en radianes por el radio, que sería 30 centímetros, nos da que un desplazamiento es de 10 centímetros, comprobando así que nuestra posición inicial fue un desplazamiento de 10 centímetros. Como podemos observar en la imagen. Ahora, es importante recordar que nuestra amplitud máxima va a ser el desplazamiento que se le dio. Es decir, que en este caso, nuestra amplitud sería ese desplazamiento que acabamos de calcular, que son 10 centímetros. Ok, para calcular, ahora vamos a calcular las variables de nuestro movimiento armónico simple. Como paso número 1 vamos a encontrar la frecuencia angular, que como nuestra compañera ya nos explicó antes, ella nos explicó las fórmulas que se utilizan para péndulo simple, entonces sabemos que nuestra frecuencia angular es la raíz de la gravedad por la longitud,
que dijimos que estamos trabajando con 981 centímetros sobre el segundo cuadrado, entre nuestra longitud que fueron 30 centímetros, y esto nos da 5.72 radianes sobre segundo. Como paso número 2, vamos a calcular el periodo con la fórmula de 2pi por la raíz de la longitud entre la gravedad, y este valor nos dio 1.1 segundos. Como último paso y última variable a encontrar, vamos a calcular nuestra frecuencia, que es 1 sobre 2pi por la raíz de la gravedad entre la longitud, y este dato nos dio 0.91 ciclos por segundo. Aquí hay otras más variables que vamos a calcular, como ser la amplitud máxima, que como ya mencionamos, esta amplitud va a ser la longitud por θ, es decir, el desplazamiento que le dimos. Entonces, nuestra amplitud máxima va a ser 10 centímetros. Nuestra velocidad máxima viene dada por la fórmula de la frecuencia angular por la amplitud. Entonces, este dato nos da 57.2 centímetros por segundo, siendo su velocidad máxima en el sistema. Y su aceleración máxima va a ser la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud, que nos da 327.184 con unidades de centímetros sobre segundo cuadrado. Ahora vamos a calcular las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración para nuestro sistema con las fórmulas que están viendo en pantalla, que sabemos que para una posición es A por el seno de nuestra frecuencia angular por el tiempo, más nuestro ángulo phi. En este caso, yo utilicé como tiempo nuestro periodo, que fue 1.1 segundos, y evaluando esa ecuación nos da que el desplazamiento de nuestra masa en un tiempo de 1.1 fueron 3.50 centímetros. A su misma vez, sabemos que estas ecuaciones salen derivando, entonces la segunda derivada de la posición es la velocidad, y nuestra velocidad calculada fue menos 53.58 centímetros sobre segundo. A su vez también, la segunda derivada de la velocidad de la posición, siendo la aceleración, nos da que su aceleración en el sistema en un tiempo 1.1 segundos es igual a 114.59 centímetros sobre segundo al cuadrado. Aquí hicimos la conversión de los ángulos para que lo puedan observar mejor, porque en la fórmula, como estamos trabajando con funciones, tenemos que tener nuestra calculadora en radianes. Entonces, nuestro ángulo de 20 grados lo convertimos a radianes y ese es el dato que se está ingresando en nuestras fórmulas. A continuación, podemos observar un simulador que representa gráficamente todos los cálculos que hemos hecho de manera matemática a partir de fórmulas a lo largo de este video, pero esta vez en este simulador que se llama Tracker, que lo único que tuvimos que hacer fue ingresar nuestro eje de coordenadas cuando nuestro sistema estaba en equilibrio, es decir, en el eje X y Y en coordenadas 0,0, e ingresar la longitud desde nuestro punto de pivote hasta el centro de masa de nuestra bola. Luego ingresamos el dato de la masa, que fue un dato previamente calculado, que nos dio 0.07 kilogramos, y la longitud de nuestro hilo de masa despreciable, que fueron 30 centímetros. Como podemos observar, nuestro simulador nos está generando una tabla donde varía el tiempo y varían los datos en el eje X y en el eje Y, formando nuestra gráfica sinusoidal del movimiento armónico simple. Esta gráfica puede que tenga un pequeño margen de error con nuestros datos, porque sabemos que este no es un sistema ideal donde están actuando fuerzas externas, y muchos factores de error, como puede ser el ángulo en el que grabamos el video y lo introducimos en el simulador, como también otros pequeños errores de redondeo o de cálculos. Pero podemos observar la manera en que está graficando nuestra gráfica, valga la redundancia, y la gráfica de velocidad que nos dio, y la de la aceleración, que es parecida a la velocidad, porque esta es la que calcula la rapidez con la que nuestra velocidad cambia. Para finalizar, vamos a dar una conclusión, y que sería la importancia del movimiento oscilatorio, esta es la que nos permite estudiar la aceleración, la fuerza de la gravedad y el comportamiento de los cuerpos que actúan como fuerzas recuperadoras para su aplicación en la ingeniería civil, cuando se vayan a ejecutar obras que requieran contrarrestar las fuerzas externas que actúan sobre estas, también para evitar fallas en la parte estructural, bien sea de edificios, puentes, etcétera, y para aplicar las especificaciones técnicas que dicta la norma para estas estructuras, para que todas estas estructuras no vayan a sufrir ninguna fatiga.
Y esto ha sido todo de nuestra parte. Espero hayan disfrutado el video. Muchas gracias por su atención.